vuelve a creer en ti. Lo único imposible es aquello que no intentas. Atrévete a dar ese salto, a desafiar lo desconocido. En el corazón del intento yace el verdadero poder de transformar lo inimaginable en realidad, de convertir los sueños en logros tangibles. Con cada intento, despliegas las alas de tu posibilidad, volando hacia horizontes que solo tú puedes alcanzar, donde cada esfuerzo es una estrella que ilumina el camino de lo posible. La mayor gloria no es caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. En cada tropiezo hay una lección, en cada resurgimiento una victoria. La verdadera fuerza se mide en nuestra capacidad de superar y seguir adelante, más sabios, más inteligentes. Cada vez que te levantas, demuestras al mundo el poder inquebrantable de tu espíritu, una fuerza que resuena más allá de las barreras y los límites. No se mide la altura, sino la caída. La grandeza de un individuo se revela no en los momentos de comodidad, sino en los tiempos de desafío. Cada caída es una oportunidad para elevarse con mayor fortaleza, un testimonio de la tenacidad del espíritu humano. En cada descenso hay una oportunidad para ascender aún más alto, un ciclo de crecimiento y fortalecimiento que define la esencia de la superación. Si estás pasando por un mal momento, sigue adelante. Lo mejor está todavía por venir. El camino puede ser difícil, pero cada paso hacia adelante es un paso hacia un futuro más brillante. Cree en la promesa de un mañana lleno de posibilidades y esperanza. En cada amanecer hay una nueva oportunidad de cambio, un nuevo capítulo esperando ser escrito con la tinta de tu voluntad y determinación. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta. En la valentía para persistir reside la verdadera esencia del éxito. Cada momento de perseverancia es un acto de valentía, una chispa que enciende el fuego de futuras victorias. En cada paso persistente, estás forjando el acero de tu carácter, creando una historia de triunfo que se narra a través de la perseverancia y el coraje inalcanzables. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. La verdadera medida de tu éxito yace en los esfuerzos que realizas, no solo en los resultados que obtienes. Cada semilla de bondad, cada grano de esfuerzo, riega el jardín de tu futuro, creando un paisaje de posibilidades que florecerán con el tiempo. En cada acto de dar, de compartir, de crecer, estás sembrando un legado de impacto y significado. La mayor batalla que tendrás que luchar es contra ti mismo. En el campo de batalla de la mente y el corazón, tus mayores adversarios son tus dudas y temores. Enfrentarlos requiere más valentía que cualquier otro desafío externo. Al conquistar estos enemigos internos, te liberas para alcanzar el potencial más elevado de tu ser, desbloqueando un poder que puede transformar no solo tu vida, sino también el mundo que te rodea. El miedo es la excusa más común que utiliza la gente para no hacer lo que sabe que debe hacer. Reconocer y enfrentar este miedo es el primer paso hacia la liberación. Cuando te enfrentas al miedo, descubres que su poder sobre ti era una ilusión, y al romper esas cadenas, te abres a un mundo de posibilidades ilimitadas. En cada acto de valentía, en cada enfrentamiento contra el miedo, estás redefiniendo tu destino. Solo aquellos que se atreven a fallar grandemente pueden lograr mucho.
El fracaso no es el fin del camino, sino un desvío hacia un éxito mayor. Los grandes logros a menudo siguen a grandes riesgos. Al abrazar la posibilidad del fracaso, te permites la oportunidad de alcanzar alturas que nunca habrías imaginado. Cada caída es un aprendizaje, cada tropiezo una oportunidad para levantarse con mayor sabiduría y fuerza. Cada mañana tenemos dos opciones: seguir durmiendo con nuestros sueños o despertar y perseguirlos. Elegir la acción sobre la inacción es el primer paso hacia la realización de tus sueños. Cada amanecer trae una nueva oportunidad para convertir tus sueños en realidad. Al abrir los ojos cada mañana, decide levantarte con un propósito, con la determinación de hacer de ese día un paso más hacia la materialización de tus aspiraciones más profundas. Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido. En cada momento de tu vida se presenta una nueva oportunidad de cambio y crecimiento. No importa tu edad o tu pasado, siempre puedes tomar la decisión de reinventarte y perseguir aquello que te hace sentir completo y realizado. Este viaje hacia la auténtica realización es un testimonio de tu coraje y tu fe en las posibilidades ilimitadas de tu futuro. La diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha. Un sueño se convierte en un plan cuando le asignas un plazo concreto. Al fijar una fecha, estás comprometiéndote con la acción, transformando la nebulosa de tus sueños en claridad de tus metas. Con cada fecha establecida, das un paso audaz hacia la realización de tus aspiraciones, marcando el ritmo de tu viaje hacia el éxito. El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que estás haciendo, tendrás éxito. Encontrar pasión en tus acciones convierte cada tarea en una alegría, cada desafío en una oportunidad. Este amor por lo que haces infunde energía y entusiasmo en tu trabajo, atrayendo el éxito como un imán, porque cuando trabajas con amor, irradias excelencia y compromiso. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Cada día es una preciosa oportunidad para dejar una huella, para hacer una diferencia. Al vivir con intención y propósito, transformas cada día en una valiosa pieza de tu legado. En lugar de observar pasivamente el paso del tiempo, toma control y escribe una historia en cada amanecer, una historia de logros, aprendizajes y crecimiento personal. El coraje no es tener la fuerza para seguir adelante, es seguir adelante cuando no tienes fuerzas. En esos momentos en que todo parece perdido, cuando te sientes exhausto y sin aliento, es donde se revela tu verdadero valor. Avanzar a pesar de la adversidad es el acto más valiente que puedes hacer, demostrando que tu espíritu es inquebrantable y que, incluso en la oscuridad más profunda, puedes encontrar la luz de la esperanza. A veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe. En estos momentos de prueba y dolor, es crucial aferrarse a la fe, ese faro en la tormenta. Recuerda que después de la tormenta más feroz viene la calma, y que estos golpes son a menudo preludios de un nuevo amanecer, lleno de nuevas oportunidades y lecciones valiosas. No importa lo lento que vayas mientras no te detengas. El progreso, no importa cuán pequeño sea, sigue siendo progreso. Cada paso, aunque minúsculo, te lleva más cerca de tus metas. La paciencia y la persistencia son las compañeras de viaje en el camino hacia el éxito. Y cada pequeño avance es un triunfo en sí mismo, una celebración de tu compromiso y dedicación.
La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. No eres un producto fijo, sino una obra en constante evolución. Toma el pincel y pinta tu propia realidad. Modela tu carácter y define tu destino. Con cada elección, con cada acción, estás esculpiendo tu legado, demostrando que la identidad es una creación activa, no un hallazgo pasivo. Actúa como si lo que haces marcara la diferencia, porque en realidad lo hace. Nunca subestimes el impacto de tus acciones. Incluso los actos más pequeños pueden tener un efecto dominó, creando ondas de cambio que se extienden mucho más allá de tu visión inmediata. Vive cada día con la convicción de que lo que haces importa, porque realmente lo hace. En tus manos reside el poder de influir, cambiar y mejorar el mundo que te rodea. Y recuerda que Dios obra a través de ti en cada acto de bondad y cada palabra de aliento. Eres un instrumento de su amor y gracia, llamado a reflejar su luz en el mundo. Al vivir con compasión, integridad y amor, estarás extendiendo un mensaje divino, tocando vidas y transformando corazones. En cada gesto de generosidad, en cada palabra de apoyo, estarás compartiendo un poco del amor de Dios, un poco de tu éxito, iluminando el mundo a tu alrededor con destellos de su bondad infinita. Soy de Dios. Mi madre pasaba por una fase complicada. Estaba agotada, no dormía bien y a menudo se sentía sobrepasada. Parecía que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Pero un día, algo cambió en ella. A pesar de que las circunstancias seguían siendo las mismas, mi mamá empezó a actuar diferente. Un día, mi padre le dijo: «Amor, llevo 3 meses buscando empleo sin éxito. Voy a salir a tomar algo con los amigos». Mi mamá respondió con calma: «Está bien, disfruta tu tiempo». Luego, mi hermano le contó: «Mamá, no voy bien en la universidad». Y ella le dijo con serenidad: «Bueno, puedes esforzarte más y si no, repites el semestre. Tú verás cómo solucionarlo». Entonces mi hermana le confesó: «Mamá, tuve un accidente con el carro». Y mi madre le contestó con comprensión: «No te preocupes, hija. Busca cómo solucionarlo y mientras tanto, usa el transporte público». Pero luego su nuera le dijo: «Suegra, necesito quedarme con ustedes unos meses». Mi mamá le dijo amablemente: «Claro, acomódate como puedas en la sala». Todos en la casa empezamos a notar estos cambios en mi madre. Pensábamos que tal vez estaba tomando alguna medicación que la ayudaba a mantenerse tan tranquila. Incluso consideramos que podría estar tomando demasiado de algún calmante. Así que decidimos hablar con ella para entender qué estaba sucediendo. Cuando nos reunimos, mi mamá nos explicó: «He comprendido que cada uno es responsable de su propia vida. Me ha costado aprender que mi preocupación y estrés no solucionan sus problemas. No soy responsable de sus acciones, pero sí de cómo reacciono a ellas. He asistido a cursos de yoga, meditación, desarrollo personal y más, y he descubierto algo importante. Solo puedo controlar mis propias acciones y reacciones. Cada uno de ustedes tiene la capacidad de resolver sus problemas.
Puedo ofrecerles mi consejo si me lo piden, pero depende de ustedes aceptarlo o no. Por lo tanto, he decidido cuidar de mi propia paz y dejar que cada uno asuma sus responsabilidades. A partir de ahora, los veo como adultos capaces y autosuficientes. Ese día, la familia quedó sorprendida. Desde entonces, todos en casa empezamos a asumir nuestras responsabilidades con más seriedad, comprendiendo que mi madre también merecía su espacio y bienestar. Esta historia de transformación personal de una madre refleja una verdad profunda y universal: la importancia de establecer límites saludables y cuidar de uno mismo. A menudo, en nuestro deseo de cuidar a los demás, olvidamos que también es esencial cuidarnos a nosotros mismos. Al asumir las cargas y problemas de otros, no solo nos agobiamos innecesariamente, sino que también impedimos que nuestros seres queridos aprendan a manejar sus propios desafíos. Es esencial reconocer que, aunque podemos ofrecer amor, apoyo y orientación, cada persona es responsable de su propia vida y decisiones. Esta comprensión lleva a un equilibrio más saludable en las relaciones, donde el apoyo y la independencia coexisten armoniosamente. Esta historia nos recuerda también la importancia de la serenidad y la aceptación en medio de situaciones que están fuera de nuestro control. En lugar de intentar resolver cada problema que surge en nuestro entorno, podemos optar por responder con calma y dejar que los demás enfrenten sus propias consecuencias y aprendizajes. Gálatas 6:5. Porque cada uno llevará su propia carga. Soy de Dios. El poder de las palabras. La luz del amanecer siempre sigue a la oscuridad más profunda. Recuerda, después de cada noche, te espera un nuevo día lleno de posibilidades. Y en ese amanecer, hallarás la fuerza para transformar la sombra en un camino iluminado hacia tus sueños. Cada paso, por pequeño que sea, te lleva más cerca de tus sueños. No subestimes el poder de un pequeño comienzo. Cada huella que dejas, por mínima que parezca, es un legado al universo, un testimonio de tu inquebrantable espíritu. En el lienzo de la vida, eres el artista. Pinta con colores de valentía, esperanza y amor cada día. Tu obra maestra es tu vida misma, un retrato vibrante de pasión y resiliencia que inspira al mundo. Las estrellas brillan más en la oscuridad. En los momentos difíciles, recuerda que tú también puedes brillar. Eres como un faro en la noche, un símbolo de esperanza y perseverancia que guía a otros a través de la tempestad. No hay montaña demasiado alta ni camino demasiado largo. Con fe, determinación y esfuerzo, alcanzarás la cima. Y desde esa altura, mirarás hacia atrás y verás que cada paso fue una hazaña heroica en tu épica jornada. Tus errores no definen tu valor. Son escalones en el camino hacia el éxito, enseñanzas que te hacen más fuerte y sabio. Cada caída es una oportunidad para renacer,
más sabio y resistente que nunca. No esperes el momento perfecto. Toma el momento y hazlo perfecto. La vida es un conjunto de ahora. En cada instante tienes el poder de crear una realidad que resuene con la melodía de tus más altos ideales. En el jardín de tu vida, cultiva pensamientos positivos y verás florecer la esperanza y la alegría. Cada pensamiento es una semilla que, al ser regada con amor y paciencia, se transforma en un espléndido jardín que embellece no solo tu alma, sino el mundo entero. Cuando creas en ti mismo, las estrellas más lejanas estarán al alcance de tu mano. Confía en tu poder interior. Con esa fe, no solo tocarás las estrellas, sino que también iluminarás el camino para aquellos que aún buscan su propia luz. El coraje no es la ausencia de miedo, es decidir que hay algo más importante que el miedo. Enfrenta tus temores con valentía y al hacerlo, te convertirás en un faro de inspiración, demostrando que el espíritu humano puede triunfar sobre cualquier sombra. Sé como el río que fluye. Aunque encuentra obstáculos, siempre encuentra un camino y sigue adelante con fuerza y gracia. Tu camino, al igual que el río, es único y poderoso, capaz de esculpir montañas y moldear destinos. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida. Nunca es demasiado tarde para ser la versión de ti que siempre has soñado. En cada amanecer se te otorga un lienzo en blanco, una ocasión para pintar tu existencia con los colores de tus más grandes aspiraciones. En el silencio de la noche, recuerda que incluso la luna pasa por fases para ser completa. Tus fases son parte de tu belleza única. En cada cambio, revelas una nueva faceta de tu ser, un espectáculo celestial en el firmamento de tu viaje vital. Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Sé la razón de la felicidad de alguien hoy. En cada sonrisa que compartes, siembras una semilla de alegría que puede crecer hasta convertirse en un bosque de felicidad y amor inquebrantable. Tu viaje es personal y único. No compares tu capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más. Escribe tu propia historia a tu ritmo. Cada palabra que escribes es un reflejo de tu esencia, un trazo singular en el lienzo del universo que solo tú puedes crear. No te rindas cuando el viento sople en contra. Aprende a usarlo para elevar tu vuelo hacia nuevas alturas. Como el águila, utiliza las adversidades para alcanzar los cielos, demostrando que incluso los vientos más fuertes son impulsores de grandes logros. Las raíces más fuertes se forman en tiempos de tormentas. Las dificultades te hacen más fuerte y arraigado. Con cada desafío, te conviertes en un roble majestuoso, capaz de soportar las tempestades de la vida con inquebrantable fortaleza. Recuerda, las mariposas eran una vez orugas. Los cambios pueden ser duros, pero pueden llevarte a una transformación hermosa. Cada momento de lucha es un paso hacia tu metamorfosis, revelando la magnificencia que yace en tu ser.
No cuentes los días, haz que los días cuenten. Vive cada momento con pasión, amor y gratitud. Haz de cada día una obra maestra, un canto a la vida que resuene con la melodía de tus sueños y aspiraciones. Mira hacia las estrellas, no a tus pies. Sueña en grande, mantén tus esperanzas altas y persigue tus estrellas. En tu búsqueda, iluminarás caminos no solo para ti, sino para aquellos que se inspiran en tu viaje, enseñándoles a alcanzar sus propios cielos. Soy de Dios. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Cuando tu pasión y tu labor se alinean, cada tarea se convierte en una obra de arte y cada desafío en una oportunidad para brillar. Encuentra esa chispa en lo que haces y verás cómo lo ordinario se transforma en extraordinario, impulsando cada día con entusiasmo y con excelencia. Decide que puedes y estarás a mitad de camino. La creencia en ti mismo es el motor de tu viaje hacia el éxito. Al afirmar tu capacidad y visión, te abres a posibilidades ilimitadas. Con cada paso firme en esta senda de autoconfianza, te acercas más a realizar tus sueños, tus ambiciones y a conquistar tus metas. Cada mañana nos nace de nuevo. Lo que hagamos hoy es lo que más importa. Este nuevo amanecer es una invitación a reescribir nuestra historia, a dejar atrás los errores de ayer y a abrazar las oportunidades de hoy con brazos abiertos y el corazón valiente. Recuerda que cada día es un regalo precioso, una página en blanco esperando ser llenada con tus logros, tus risas y tus sueños. Haz que cada momento cuente y vive este día como si fuera el lienzo de tu mayor obra maestra. Sueña en grande y atrévete a fallar. Los sueños grandiosos son el combustible de las almas valientes, impulsando más allá de los límites de lo ordinario. Atrévete a alcanzar las estrellas, incluso si eso significa caer unas cuantas veces en el intento. Recuerda, en cada fallo hay una lección valiosa, un escalón hacia la grandeza. No temas al fracaso, teme no intentarlo. En el coraje de perseguir lo que parece imposible, es allí donde reside la verdadera magia de la vida. Tu tiempo es limitado. No lo desperdicies viviendo la vida de otras personas. Cada segundo que pasa es un tesoro que no vuelve. Así es que inviértelo persiguiendo tus propias aspiraciones, tus propias pasiones, tus sueños y tu felicidad. No te dejes atrapar en la trampa de vivir según las expectativas de otros. Sé auténtico, sé tú mismo, porque al final del camino, lo que realmente importa será cómo viviste tu vida, las huellas que dejaste y las vidas que tocaste con tu autenticidad. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. A menudo nos perdemos en la planificación y olvidamos vivir el presente. Recuerda detenerte, respirar y disfrutar el ahora, porque la vida se compone de estos pequeños momentos. Mientras planeas el futuro, no pierdas de vista las alegrías y oportunidades que te rodean hoy.
Abraza cada instante, cada experiencia, como si fuera única y especial, porque en realidad lo es. Lo que haces hoy puede mejorar todas tus mañanas. Cada acción que tomas, cada decisión que haces, tiene el poder de modelar tu futuro. No subestimes la importancia de tus elecciones diarias. En ellas reside el potencial de transformar cada nuevo día en una oportunidad para crecer, aprender y avanzar hacia tus metas. Encara cada jornada con una convicción de que, con cada paso que das, estás construyendo un mañana más brillante y lleno de posibilidades. La siembra de hoy es la cosecha del mañana, así es que planta semillas de esfuerzo y pasión. El mejor momento del día es ahora. Este preciso instante sostiene el poder de un nuevo comienzo, la promesa de un cambio, la oportunidad de tomar una decisión que podría cambiar tu vida. No esperes el momento perfecto, créalo. Ahora es el momento de perseguir tus sueños, de dar el primer paso, de dejar atrás los miedos y dudas. En el aquí y ahora radica tu poder de actuar, de transformar tus pensamientos en acción, tus sueños en realidad. Abraza el presente, pues en él se encuentra la verdadera magia del cambio. Y al final del día, recuerda que no caminas solo en este viaje. Dios siempre está contigo, guiándote a través de cada desafío y celebrando cada victoria a tu lado. En cada paso que das, en cada decisión que tomas, buscas su presencia y encontrarás una fuente inagotable de fuerza y sabiduría. Deja que Él sea tu brújula, guiándote hacia caminos de rectitud, de amor y de paz. Al alinear tus acciones con las enseñanzas de Dios, cada día se convierte en una nueva oportunidad para vivir de acuerdo a valores más elevados, llenando tus mañanas de esperanza y corazones de gratitud. Recuerda, en cada momento de la hora, Dios está obrando en ti, a través de ti y por ti, transformando cada instante ordinario en un milagro extraordinario de vida y luz. Soy de Dios. La era del cero compromiso. Vivimos en una época donde se puso de moda la falta de compromiso. El no querer nada serio está de moda. Tenemos charlas de madrugada a través de dispositivos móviles, pero donde hay que ganarse un lugar entre los cientos de contactos de esa persona a la que le escribes. Vivimos en un mundo en donde ya no es importante cocinar y servir comida caliente, y en vez de eso, usamos aplicaciones que entregan la comida fría y preparada en línea, sin el amor de un hogar. Una época de chismes de famosos, de niños con problemas visuales por usar demasiado el celular, de mensajes instantáneos en redes sociales, donde las primeras citas terminan entre sábanas y donde regalar flores es cosa del pasado. Donde ya nadie se enamora a primera vista, con plazas que lucen vacías y callejones que ya no escriben leyendas románticas. Una época de emociones, de alegría y risas, pero de mentes tristes y deprimidas. La mediocridad se ha convertido en nuestro plato fuerte de cada día. Vivimos en un mundo donde la fidelidad se ha convertido en un mito, en donde ya nadie cree en eso, donde pocos se atreven a amar porque parece mejor andar escondiendo el corazón por temor a salir lastimados.
Ya nadie lee poesía, porque eso es cursi. Ahora en cambio se conquista con memes, bailando reggaetón o con imágenes de un cuerpo desnudo. Hemos caído tan bajo. Te tachan de intenso por querer a la antigua y forma real. Las cartas, los dibujos, cantar y beber un café en un atardecer ya no son algo común. Esta época donde asustamos al amor y le quitamos el derecho de hacernos la vida un poco más dulce y un poco mejor. Vivimos en la era del cero compromiso. Segunda de Timoteo 3:1-5. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente será egoísta, avara, fanfarrona y arrogante. Serán blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles y enemigos de lo bueno. Serán traicioneros, temerarios, vanidosos y más amigos de los placeres que de Dios. Aparentarán ser religiosos, pero rechazarán el poder que podría hacerlos piadosos. Aléjate también de ellos. Soy de Dios. En un bosque había un árbol muy viejo. En ese árbol, una pareja de cuervos había construido un nido. De algún lugar dentro del tronco hueco del mismo árbol, emergió una serpiente maligna. Cada año, cuando llegaba la temporada de cría, una pareja de cuervos ponía huevos en el nido y la malvada serpiente aprovechaba la oportunidad para ir al nido y comerse los huevos. Un día, la hembra del cuervo regresó a buscar comida y vio a la serpiente malvada devorando los huevos de su nido. Tras comerlos, la serpiente se marchó. La cuerva le contó todo lo sucedido al cuervo macho, y éste le dijo: «Querida, ten coraje. Ahora conocemos al enemigo. Pensemos en alguna solución». El cuervo reflexionó y decidió construir un nuevo nido en una rama más alta del árbol. Le explicó a la hembra: «Aquí nuestros huevos estarán seguros. Este nido está cerca del borde de la copa del árbol y las águilas vuelan por encima. Las águilas son enemigas de las serpientes, así es que la serpiente no se atreverá a venir aquí». Siguiendo el consejo del cuervo macho, la hembra puso huevos en el nuevo nido. Los huevos estuvieron protegidos y de ellos nacieron polluelos. Pero la serpiente, al ver su nido antiguo vacío, comprendió que los cuervos, por miedo, se habían ido. Mantuvo vigilancia y, al ver que los cuervos aún volaban alrededor del mismo árbol, dedujo que habían construido un nuevo nido en él. Un día, la serpiente encontró el nuevo nido de los cuervos, donde había 3 polluelos recién nacidos. Se los tragó uno a uno y regresó a su guarida. Al volver, los cuervos se horrorizaron al encontrar el nido vacío. Al notar el desorden en el nido y las plumas dispersas de los polluelos, comprendieron lo que había pasado. El cuervo macho, lleno de dolor, exclamó: ¿acaso mis hijos seguirán siendo presa de las serpientes cada año? No, dijo el cuervo macho. Es cierto que tenemos un gran problema, pero huir no es la solución. Los amigos son valiosos en momentos de desastre. Debemos pedirle consejo a nuestro amigo el zorro.
Los cuervos acudieron inmediatamente al zorro, quien, tras escuchar su triste historia, ideó un plan astuto. «No necesitarán bajar del árbol», dijo el zorro. «Tengo una idea que puede deshacernos de este mal». Tras explicar su plan, los cuervos, llenos de esperanza, agradecieron al zorro y regresaron a su hogar. Al día siguiente, debían ejecutar el plan. En el mismo bosque había un enorme lago donde la princesa de aquella región solía practicar deportes acuáticos con sus amigos cada martes, custodiada, por supuesto, por guardaespaldas y soldados del reino. Durante uno de estos días, mientras la princesa y sus amigas nadaban en el lago, los cuervos ejecutaron el plan. Uno de ellos voló hacia las ropas y joyas dejadas en la orilla, tomando el collar de diamantes y perlas favorito de la princesa. Los gritos de alarma de los amigos de la princesa alertaron a los soldados, quienes vieron a un cuervo volando lentamente con el collar. Lo siguieron hasta el árbol donde los cuervos tenían su nido. Al acercarse, el cuervo astutamente dejó caer el collar dentro de la guarida de la serpiente. Los soldados, al investigar, encontraron el collar y a la serpiente negra cerca de él. Al advertir el peligro, el líder de los soldados disparó en la guarida, hiriendo a la serpiente, que salió siseando. Los soldados, entonces, la mataron con sus espadas. Con inteligencia y astucia, podemos superar grandes adversidades y vencer enemigos poderosos. El uso inteligente de nuestros recursos puede ser la clave para resolver crisis complejas. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade persuasión a sus labios. Caminando con su taza de café recién adquirida, una joven se encontró con un incidente inesperado. Un hombre, apresurado, la rozó, provocando que el café se derramara. La joven, visiblemente molesta, exclamó: «Señor, debería tener más cuidado. Mire lo que causó». El hombre, sorprendido, respondió: «¿Y qué cree que causé?». «Derramó mi café», replicó ella. El hombre, con un tono reflexivo, inquirió: «¿Por qué se derramó su café?». «Porque me empujó», contestó ella. «Admito que le di un empujón y me disculpo, pero no es la respuesta adecuada», dijo el hombre seriamente. «¿Por qué se derramó su café?», insistió antes de continuar su camino. El café se había derramado porque era lo que ella llevaba en la taza. Si hubiese tenido té o agua o cualquier otro líquido, eso sería lo que habría derramado. Lo que llevamos dentro es lo que mostramos al mundo. Por eso cuando la vida nos golpea, y sin duda lo hará, revelaremos lo que guardamos en nuestro interior. Puedes intentar aparentar virtudes, pero en los momentos críticos, lo que realmente albergas en tu interior saldrá a la luz. En situaciones adversas, podemos mostrar valentía, humildad, paz, amor, incluso encontrar gozo y gratitud por las pequeñas bendiciones en medio de los desafíos. O, por el contrario, podemos expresar ira, amargura, insensibilidad, resentimiento, soberbia, indiferencia. Lo que contenga tu taza
es tu responsabilidad. La vida nos agita, a veces más frecuente y fuertemente de lo que imaginamos. Por ello, vale la pena preguntarse: ¿qué hay en mi taza? ¿Alguna vez has pensado en lo que llevas en tu taza interna? Esta historia de la taza de café nos hace reflexionar sobre eso exactamente. Imagínate caminando por la calle, con tu café en mano, y de repente alguien te empuja. Naturalmente te vas a molestar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que realmente se derrama? Y aquí va el quid de la cuestión. Lo que llevamos dentro es lo que mostramos al mundo en esos momentos de presión. No es solo sobre el café, té o agua que se derrama, sino sobre nuestras reacciones y emociones. Piénsalo. Cuando la vida te da un empujón, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Es paciencia? ¿Comprensión? ¿Tal vez amor? ¿O es más bien frustración, ira o amargura? Esto va mucho más allá de una simple anécdota del día a día. Se trata de quiénes somos en realidad, de lo que hemos cultivado en nuestro interior. Es fácil decir que somos pacientes, comprensivos o amorosos cuando todo va bien, pero la verdadera prueba llega en esos momentos de estrés, cuando estamos bajo presión. Ahí es cuando nuestra verdadera naturaleza sale a flote. Y lo interesante es que lo que llevamos dentro, podemos cambiarlo. Si no te gusta lo que derramas cuando la vida te sacude, tienes el poder de cambiarlo. Puedes llenar tu taza con lo que desees, cultivando cualidades que realmente valoras. Así es que la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, debes preguntarte: ¿qué llevo en mi taza? Y recuerda, lo que derrames es tu elección. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Soy de Dios. La telaraña en la cueva. Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían atracarlo. El hombre entró en una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores a la que él se encontraba. Con tal desesperación elevó una oración al Creador. Dios Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento, escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba y vio que apareció una arañita. La arañita empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria diciendo: Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó: Dios, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Y entonces abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada, pero, en cambio, observó a la arañita tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores entrando en la cueva anterior y el hombre se quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva, ya la araña había tapado toda la entrada. Y entonces, escondido el hombre,
escuchó la conversación. «Entremos en esta cueva». «No, no hace falta. Mira, hay una telaraña. Es imposible que haya podido entrar en esta cueva sin romperla. Sigamos buscando en las otras». Reflexión. Pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que necesitamos, pero Dios nos da aquellas pequeñas cosas que se pueden volver grandes. A veces pedimos muros para estar seguros, pero Dios en cambio nos pide confianza en Él, para dejar que su poder se manifieste y haga que algo como que una telaraña nos dé la misma protección que una muralla. Si has pedido un muro y no ves más que una telaraña, recuerda que Dios sabe lo que realmente necesitamos. Algunas lecciones que nos deja esta historia. Una primera actitud ante aquello que nos acontece, tanto si a primera vista nos parece bueno o malo, es precipitarnos demasiado rápido en nuestros juicios. Casi todas las cosas que nos ocurren no son lo que parecen a primera vista, por lo que, sin conocer la totalidad o el final de la historia, es imposible extraer conclusiones definitivas sobre aquello que nos ha ocurrido. Lo único que nos aporta realizar un juicio de antemano es sufrimiento y desesperación. El hombre de esta historia no se podía imaginar que una pequeña araña sería la respuesta a su oración y el instrumento empleado por Dios para salvarle la vida. Aceptar que el misterio y la incertidumbre en todo aquello que nos sucede hace parte de nuestro peregrinaje en la tierra. No tenemos un libro de instrucciones que nos indiquen los efectos de todo aquello que nos ocurra. Ante una supuesta respuesta a una oración que no corresponde a nuestra lógica o deseo, enfadarnos o dejar de confiar en Dios porque nos parece negativo lo que acontece supone no asumir nuestras limitaciones en la comprensión de los acontecimientos. Es olvidar que a Dios no lo podemos encerrar en nuestras limitaciones humanas. La manera en que Dios actúa es algo que muchas veces no entra en los cálculos ni en los esquemas de gran cantidad de creyentes. Cuando oramos pidiendo a Dios su intervención, nos imaginamos y damos por sentado cuál debe ser la respuesta que recibiremos. En esta historia la respuesta no correspondió a lo que el hombre pedía. Como el humor hace parte de la vida, de haber respondido Dios a su oración, el hombre habría tenido otro problema, y es orar de nuevo pidiendo a Dios para su intervención, para que el muro desapareciera y pudiera salir de la cueva. A no ser que Dios decida explicarnos su respuesta en nuestra oración, lo cual no suele suceder. Los motivos y propósitos de su acción están fuera de los alcances mortales. Esto quiere decir, en términos prácticos, que muchas de nuestras preguntas que incorporan generalmente quejas del tipo ¿por qué?, no tienen respuesta. Comprender lo que Dios hace en nuestras vidas y en todo aquello que acontece en el mundo es tener expectativas de que entenderemos a la perfección cómo Él interviene. Esto es asumir un concepto equivocado de todo lo que nos enseña la Biblia sobre cómo se manifiesta Dios. Ya Job trató de interrogar a Dios sobre su comportamiento con él y se equivocó. Porque sus pensamientos no solo son desconocidos para los seres humanos, sino que en su mayor parte son impenetrables. Siempre existe el peligro de que la oración se convierta en un deseo de conquistar a Dios y que Él se adapte a lo que estamos convencidos, en lugar de esperar y confiar que su respuesta o su silencio se convierte en lo mejor para nuestra vida. Debemos recordar continuamente que la manera en que Dios ha intervenido en la historia de la humanidad lo hace actualmente y lo hará en el futuro. Es un auténtico misterio. No podemos predecir el resultado de su intervención. Es por ello que la actitud de fe,
Cuando lo que ocurre no responde a lo que esperamos, debería de ser percibido como una oportunidad, incluso como una bendición que nos permita madurar, aprender y confiar en que, como dijo hace 2000 años el apóstol Pablo, en Romanos 8:28, todas las cosas ocurren para el bien de los que aman a Dios. Las preguntas que nos hacemos desde la fe pueden ser: ¿qué puede haber de positivo en lo ocurrido que no entiendo en este momento? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué oportunidad se me presenta ante esta nueva situación que no es la que esperaba? Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.